Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Las sorpresas empiezan a darse ya dentro del gobierno. Primero, anoche en privado, juramentó Edme Trujillo, el brazo derecho del presidente Vizcarra, lo ha acompañado como gerente general en Moquegua, en el gobierno regional de Moquegua, una suerte guardando las distancias, pero una suerte de premier dentro de la región, por decirlo de alguna manera. Y ahora es su ministro de Transportes y Comunicaciones, el hombre que va a manejar más dinero dentro del gobierno y reemplaza a Bruno Yufra, el cuestionado Bruno Yufra, que seguramente enfrentará no solo problemas políticos, sino también penales. Y hoy se ha conocido, ha trascendido ya, aunque no de forma oficial, que el premier será César Villanueva, expresidente del gobierno regional. Esto parece interesante, es actual congresista, un hombre que parece tener la confianza y las dotes para poder negociar con otras bancadas. Pero en medio de esta tormenta política cabe preguntarnos por qué elegimos tan mal, porque nuestros congresistas, realmente la mayor parte de ellos, la gran mayoría de ellos, dan vergüenza, porque nuestros alcaldes y presidentes regionales realmente no hacen nada o actúan de manera displicente y en algunos casos de manera delincuencial. ¿Qué está pasando en la política peruana? ¿Por qué esa gente es la que llega a dirigir nuestros destinos? Vamos a hablarlo hoy con el representante del Defensor del Pueblo, Ángel Manrique, y más adelante en la segunda parte del programa vamos a hablar de las costumbres culinarias en Semana Santa en Arequipa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ángel, bienvenido. Quique, buenas noches. Un presidente encarcelado, un presidente que ha sido indultado cumpliendo la mitad de su condena, uno prófugo en los Estados Unidos, otro que acaba de ser, que acaba de renunciar y se le inician investigaciones penales, otro bajo sospecha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en nuestro país hay estas cosas? Bueno, hay varias explicaciones, ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en dos principalmente. Creo que todavía no hemos logrado conciencia de lo que implica un sistema democrático en el país. Y eso implica que todos, ¿no? Todas las personas tengamos cuenta que un sistema democrático, tan igual como que tenemos y exigimos y se tienen que garantizar nuestros derechos, tan igual también tenemos que asumir responsabilidades para con nuestra convivencia. Y es allí donde ha ido avances progresivos, ¿no? En estos ya casi 200 años de bicentenario, en cuanto a la conquista de derechos. Sin embargo, todavía no hemos profundizado bien nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos. Y ya en un proceso electoral, principalmente, nuestra responsabilidad es efectivamente conocer a los candidatos, conocer sus propuestas y a partir de ello elegir responsablemente a quien me va a representar, pero consecuentemente monitorear y pedirle rendición de cuentas permanentemente, ¿no? Porque esto no es un cheque en blanco. Pero el otro tema que también hay que reflexionar en este aspecto es cuál es el grado de institucionalidad democrática en el país. Y esto implica de todas nuestras instituciones que conocemos, desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, inclusive el Poder Judicial y todos nuestros niveles de gobierno, han logrado cierta institucionalidad en donde prima la ley, prima la Constitución y no la voluntad de cada persona, ¿no? Y eso es un proceso en donde sí vamos quizás mucho más lento, en donde cada década o cada 15 años volvemos a refundar instituciones dentro de una república, y eso es un reto pendiente, ¿no? Con miras al bicentenario.
Y el tema no solamente queda en los asuntos del presidente, nos equivocamos al elegir a los congresistas, los alcaldes, los regidores. Esto se ha hecho prácticamente un deporte nacional, es maldecir a la actual autoridad, elegir nuevas autoridades y después de eso extrañar a las que acabamos de votar. Es cierto, ¿no? Pero creo que también hay que diferenciar diferentes niveles, Quique. Por ejemplo, hay todo un proceso de reforma electoral, ¿no? En donde desde la sociedad civil y desde la academia, ¿no? Inclusive la Defensoría del Pueblo, se ha dado muchas recomendaciones para ajustar las reglas de juego para poder elegir bien, o por lo menos para que las normas que regulan el sistema cubran con ciertos filtros y ciertos requisitos para que la elección no sea tan azarosa, ¿no? Y esa es una reforma pendiente en este país. Lamentablemente, no hay todavía los consensos políticos ni la voluntad de generar las reformas necesarias. Las propuestas existen, pero todo depende en este caso de un poder del Estado en donde tienes múltiples posiciones, ¿no? Pero por otro lado, conjuntamente con estas normas del juego que todavía no están bien definidas y que tienen que mejorarse, es cuánto hemos fortalecido nuestra ciudadanía, Quique. Uno se creía, o por lo menos es una falacia, ¿no?, de que podríamos ser mejores ciudadanos en la medida que tendríamos mayores recursos económicos. Esta última década nos ha dado la decepción, ¿no? Porque en la mayoría de los casos las situaciones de pobreza, extrema pobreza en el país se han ido superando. En el caso de Arequipa, muchas personas han podido superar su ingreso mensual, pero no ha ido conjuntamente de la mano con el fortalecimiento de la ciudadanía. ¿Y qué implica eso? El poder reflexionar conjuntamente sobre nuestros problemas públicos, sobre nuestra problemática social y a partir de ello buscar consensos para solucionar esa problemática social. Uno de los grandes problemas es qué nos están poniendo los partidos políticos, porque finalmente los ciudadanos no votamos por los candidatos que están en la vitrina, pero los partidos políticos están eligiendo pésimo, pésimo y de todos lados. Estamos viendo que Pedro Pablo Kuczynski pues no era la estrella de la economía mundial, el que tenía resueltos los problemas. O sea, no hablemos de temas de corrupción que lo han llevado a esta vacancia, sino la inoperatividad de un gobierno, inclusive en los temas económicos que se suponía que era la fortaleza de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Históricamente el país, nuestra república, siempre ha vivido ciclos políticos entre 10 a 15 años, que hasta hace 20 años, ¿no?, se resolvían principalmente por golpes de Estado, ¿no? Gobiernos de dictadura que rompían el orden democrático y sobre eso se imponía una fuerza. Ya en este siglo XXI, en este mundo globalizado, los golpes de Estado ya no es la solución, por más que algunos ciudadanos todavía creen en ellos, ¿no? Yo particularmente estoy en contra de eso, ¿no?, porque tenemos que garantizar un sistema democrático. Pero ahora ya en este siglo XXI, un meme, un video, te genera una crisis política que requiere un proceso de cambio, ¿no? Nuestra transición democrática del año 2000-2001 ha generado todo un proceso que lo mantenemos hasta la fecha. Y puede ser pues que este último desenlace en donde un presidente renuncia, ¿no?, y el Congreso le acepta la renuncia, también puede ser el cierre de un ciclo político en el país. ¿De qué ciclo político? ¿Qué ciclo político estamos cerrando y qué ciclo político deberíamos empezar? Hay varias características de ese ciclo político. En primer lugar, que se cree que únicamente nos va a permitir salir de la pobreza el mercado. Se cree que solamente es el mercado el único agente que va a movilizar el crecimiento y el desarrollo. Eso en desmedro del Estado. Eso ha sido un paradigma que ha regido en estos 15 años y mucho del discurso de que hay que diferenciar lo técnico de la política ha sido una falacia que también se ha dado en este periodo y que no nos ha permitido
explotar mejor la política en el buen sentido de convivencia democrática, de aceptación de diferencias y de desarrollo humano. Pero creo que este ciclo político ya tiene que desterrar ese pensamiento. Estoy con Ángel Manrique. Ángel Manrique es representante del Defensor del Pueblo. Estamos tratando de ver por qué nosotros elegimos mal, por qué no las autoridades que tenemos no responden a las expectativas que tenemos. Cuando regresemos vamos a seguir en el tema y voy a tocar dos temas de los que él ha hablado en la primera parte: Constitución y la otra, rendición de cuentas. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Estamos tratando de ver por qué nuestras autoridades no son lo que nosotros pensamos, por qué hay tanta corrupción, por qué elegimos mal. Quedé en que iba a hablar de Constitución y rendición de cuentas, pero creo que antes tenemos que tocar otro tema. Uno de los asuntos que vemos es que alguien no está haciendo bien su trabajo, o muchos no están haciendo bien su trabajo. Y no me refiero a las autoridades, sino en el momento de las campañas electorales. David Brother, uno de los periodistas más importantes del siglo XX en los Estados Unidos, escribía en uno de sus libros una idea que me parecía muy interesante. Decía: si los periodistas hubiéramos hecho bien nuestro trabajo, los inquilinos de la Casa Blanca hubieran sido otros, no los que llegaron. De hecho, si los fiscales y los jueces hubieran hecho bien su trabajo en el tema Madre Mía, Ollanta Humala no hubiera sido presidente de la República. Hoy día, cuando él está afuera, estamos viendo que hay testimonios, indicios más que razonables de que él era un hombre que violó derechos humanos. Si eso lo hubiéramos hecho, si hubieran advertido, si hubiera hecho en el tiempo adecuado, él no hubiera sido presidente. ¿Cuántos casos hay aquí? ¿Cuántos alcaldes no hubieran sido reelegidos? Ayer estuvo aquí un regidor de minoría de la municipalidad que ha denunciado un montón de cosas dentro del municipio provincial hace más de 6 años. Y los procesos judiciales ni siquiera se han abierto, siguen en investigaciones o están retrasados, no hay nada. ¿No crees que eso también está influyendo en que las personas no adecuadas estén llegando a puestos de poder y definan nuestros destinos? Definitivamente, ¿no? Muchas de las instituciones de nuestro Estado constitucional no cumplen bien la finalidad o no son no cumplen diligentemente su función, Quique. Un proceso de investigación penal no puede durar más de 2 años, ¿no? Por más que el fiscal pida la ampliatoria de la ampliatoria, lamentablemente se dilatan mucho los procesos. Uno de los pilares de un Estado constitucional es su sistema judicial, porque lo contrario prima colectivamente la impunidad. Y entonces, sálvense quien pueda, cada uno hace lo que quiere y no hay ningún tipo de control, ni ningún mensaje ejemplar para con la sociedad. Si un regidor cuestiona, denuncia y el sistema judicial no tiene una respuesta oportuna, entonces los mismos controles administrativos y jurisdiccionales no están cumpliendo bien su labor. Es una locura. Hemos visto ayer que se ha allanado la casa del alcalde de Cerro Colorado, se han metido la municipalidad de Cerro Colorado, hasta con patrulleros de SWAT, había un despliegue interesante, cosa que me parece bien o me pareció bien en una primera instancia, hasta que me enteré que eso responde a que en el año 2012 este alcalde hizo un depósito en un banco de 100.000 soles y no ha podido justificarlos. 2012. Allí le detectan ese movimiento y empiezan a investigarlo y a preguntarle de dónde había sacado ese dinero. 2012, este alcalde ha sido elegido en el año 2014, finales del 2014, ha empezado a ejercer en el 2015. Si estas cosas, estos allanamientos, estas investigaciones se hubieran hecho en ese tiempo, cuando se detectó la irregularidad, posiblemente no sería el alcalde. ¿Qué hacemos? O te pongo el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, hace más de
7 u 8 años, Quique, las denuncias por invasiones de terreno en el Ministerio Público eran cosa de todos los días, ¿no? ¿Cuántos son los resultados de las investigaciones fiscales por las denuncias por invasión de terreno? O sea, en otras palabras, ¿cuánta gente está en la cárcel por haber invadido terrenos? Así es. No hay en este nadie. momento, nadie. 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 El detalle es efectivamente cómo exigimos, no solamente desde las instituciones que son competentes, por un lado la Defensoría, sino nosotros como ciudadanos, cómo exigimos a las instituciones de que cumplan su trabajo. Pero lamentablemente desde todos los operadores de justicia tenemos problemas estructurales muy fuertes. No solamente por carga procesal existe la demora de los temas, sino que además te comento un caso, ¿no? Yo he estado la semana pasada con todo el equipo defensorial en Camaná y tú veías denuncias por violencia en contra de mujeres, madres, inclusive hijos, que eran archivadas por el Ministerio Público, en la medida de que no había el examen médico legista pertinente para la valoración de la prueba, cuando tenías un conjunto de medios probatorios que eran suficientes para iniciar la acusación. Entonces, uno dice, oiga, no es que son casos aislados, lamentablemente en todos los casos no estamos todavía a la altura de las circunstancias. Quiero entender el caso que tú has dicho. Va una persona, denuncia que ha sido agredida por su pareja, o por su padre, o cosas por el estilo. Y si es que no hay certificado del médico legista, los fiscales archivan. No tienes medio probatorio y por lo tanto archivas. O sea, ¿Y sabes ese es el razonamiento del fiscal. Así es. Pero dime, no es un razonamiento lógico. Ni de justicia. Dime, hay otras evidencias, ¿no es cierto? Eso es lo que tú nos estás diciendo. Por supuesto. ¿Qué hacemos con un fiscal que hace eso? O sea, jurisprudencia. Porque esa mujer, ese niño, esa persona está en riesgo. O sea, la siguiente vez puede estar muerta. Quique, es más, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos definido este año un tema prioritario, todo el proceso de violencia contra la mujer, violencia contra el género específicamente. Y la información que estamos recopilando justamente no solamente son en las medidas preventivas, sino también en los procesos jurisdiccionales. Y te digo que en los próximos meses vamos a presentar un informe defensorial, en donde vamos a advertir todos estos problemas. Porque hay responsabilidades, Quique, y no puede ser de que un ciudadano se encuentre indefenso y que por más que tenga la valentía de hacer la denuncia, la justicia no llega. Ahora, dime una cosa, siempre, a mí me quedan algunas dudas. Si tú vas donde la policía y dices, me golpean, mi vida está en peligro, y la policía no te hace caso, o la policía sí te hace caso y el fiscal la archiva, por decirte, y después esa persona muere, ¿existe responsabilidad penal de la policía y del fiscal? Sí. Pero eso no se está actuando, porque creo que si lo empezáramos a actuar, las cosas serían diferentes, ¿no es cierto? Y te pongo un caso que esperemos, por parte de la Defensoría estamos monitoreando, pero esperemos que se tenga una evaluación ponderada del caso. Las denuncias de violencia en la municipalidad de Punta Bombón, que fue hace unos meses una denuncia en donde 2 personas denunciaron al alcalde. ¿Bien? Nosotros, por tratarse de un tema de violencia de género, estamos monitoreando. Pero vamos a ver cuál va a ser el razonamiento también del Ministerio Público. Porque si efectivamente no cumplimos una labor diligente en base a nuestros criterios jurisprudenciales y legales para realizar una diligente investigación, asumimos responsabilidad, Quique. Y eso justamente implica que todo funcionario público, mucho más los que operadores de justicia, tienen que cumplir su función de manera diligente. De lo contrario, asume responsabilidades. No solo administrativas, sino también penales. Inclusive, porque además la persona que se puede ver afectada por esa negligencia puede iniciar una indemnización por daños y perjuicios. O sea, el caso más emblemático a nivel nacional es el caso de la señorita Contreras, ¿no? Arlet Contreras, en el caso de Ayacucho, en donde además es el propio Poder Judicial quien absolvió
al señor que teníamos además pruebas, videos de la agresión, ¿no? Entonces, son diferentes casos que como Defensoría estamos monitoreando, Quique, porque justamente también los funcionarios que tienen la responsabilidad de investigar delitos y de sancionar, también tienen que tener un actuar diligente para garantizar la convivencia pacífica en la sociedad. Y si no, asumir sus responsabilidades y pagar indemnizaciones. Por supuesto. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Ángel Manrique y estamos hablando de las autoridades, lo que está pasando, cómo elegimos. Tras la pausa, ahora sí vamos a tocar tema de constitución y rendición de cuentas, porque las rendiciones de cuentas terminan siendo una payasada si es que la gente que debe estar en primera fila sentada y representando institucionalmente no está. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Ángel Manrique, representante del Defensor del Pueblo. Cuando pasan estas cosas, estas crisis políticas, donde vemos actos de corrupción, siempre salen algunos sectores, básicamente de la izquierda, y dicen, hay que cambiar todo, pero sobre todo hay que cambiar la Constitución. La corrupción, este problema, ¿es un problema de Constitución? ¿Tú crees que es un problema de Constitución? No necesariamente, Quique. Definitivamente hay procesos en donde las leyes, toda ley es perfectible y que se tiene que ir ajustando. En el caso de la Constitución, varios constitucionalistas han opinado de que se tienen que hacer procesos de reformas constitucionales en diferentes ámbitos, como ya se han venido haciendo. ¿Bien? Sin embargo, el refundar permanente el Estado a través de las constituciones ha sido una práctica histórica en el país. Tenemos 13 constituciones en nuestros 200 años de república y esas 13 constituciones no han solucionado los problemas de fondo. Entonces no creamos que por convocar a una nueva asamblea constituyente, formular un nuevo texto constitucional, los problemas estructurales en este país se van a solucionar. Debemos de, por el contrario, ¿no?, revisar los temas más puntuales. Y el primero, que ha sido además propuesto por el presidente, es el tema de corrupción. Y a partir de eso implica no solamente algunas modificaciones constitucionales, sino por sobre todo que todo el desarrollo legislativo que se debe tener en cuenta para actividades de prevención, de control y también de sanción. Entonces, a veces la propuesta de reformas constitucionales totales no necesariamente nos garantizan la solución de los problemas estructurales en el país. Otro de los asuntos es que las personas que están llegando a los puestos de gobierno, en los distintos niveles de gobierno, no son las personas ni más capacitadas, ni las con mejores intenciones, y entre otras cosas porque mucha gente se desanima. Cuando uno llega a ser autoridad, llega ni siquiera con presunción de inocencia, sino con presunción de culpabilidad. Este viene a robar. Y le han puesto tal cantidad de candados a la administración pública que ahora resulta que tienes que tener una maestría para saber cómo invertir las cosas, cómo comprar cosas. Es una locura. Yo nunca pensé que dentro de las universidades una de las áreas más rentables es hacer cursos, maestrías, diplomados de administración pública. Dime, ¿tanto candado no está solucionando problemas? ¿No es momento ya de simplificar las cosas? Justamente, yo comparto esa decisión, ¿no? No necesariamente la inclusión de mayores candados, que esa es un poco la visión más tecnócrata, ¿no?, garantiza que no se cometan actos de corrupción. O sea, lo que estamos viendo en este país, nos damos cuenta de que por más que la tecnocracia en el Perú ha ido fortaleciendo más sistemas de control administrativo, los actos de corrupción se han seguido llevando a cabo, ¿no? Entonces, creo que es momento en esta transición que podemos estar viviendo, ¿no?, que reflexionemos cuál es la labor del Estado y del funcionario público. Y sobre eso sí hay varios aspectos positivos, Quique. Por ejemplo, todo el proceso de servicio civil dentro del Estado, lo que se conoce por servir. El Estado está priorizando la formación de funcionarios públicos capacitados
que no solamente conozcan de los sistemas administrativos, pero por sobre todo tengan un principio ético de servicio para con la ciudadanía. El módulo de la OCE o de contrataciones del Estado, eso puede ser aprendido por todos, pero ¿cuánto de esas personas que conocen ese tema administrativo tienen una ética pública resaltante? Y es ahí donde creo que el proceso de formación tiene que combinar ambos aspectos. Tú encuentras, no solo en tu labor defensorial, que por el momento es corta, sino por tu trayectoria profesional has tenido que conversar, dialogar y hasta pelearte con funcionarios públicos. ¿Tú has encontrado en ellos una mística de servidor público, un trabajo meridianamente responsable y algún indicio de ética? En muchos casos, Quique, en muchos casos. Lo que pasa es de que siempre esos personajes son anónimos. Esas buenas personas, ese actuar diligente, ético, termina siendo el anónimo. Y por culpa de ciertos... Y no es el jefe. Y no es el jefe. Y por culpa de ciertos personajes terminan opacando a todos esos héroes anónimos. El detalle es cómo efectivamente ese héroe anónimo ahora tiene que lograr un liderazgo mayor dentro de su institución. Y ahí es donde tenemos algunos problemas estructurales, en donde todavía muchas de estas malas personas que están en la administración pública llegan a costa del servicio, pero no solamente de servirse el Estado, pero no solamente eso, mucho más, a veces de la mano con la autoridad. Y eso es lo que hay que evitar. La autoridad, dado que vamos a tener un año electoral y obviamente se van a elegir nuevas autoridades, ¿no? Que en la mayoría de los casos no va a haber reelección ya por una modificatoria anterior, por lo tanto vamos a tener una renovación en todas las autoridades, tanto locales como regionales, va a implicar que justamente estas autoridades entiendan que entrar a la administración pública es básicamente por una actitud de servicio a la comunidad. Fue interesante lo que dijo Vizcarra, ¿no? A mí me pareció genial, no en el Congreso, sino cuando se dirige al personal de Palacio de Gobierno. Dijo, me alejé de aquí hace unos meses y he regresado, no dijo como presidente, ¿no? Dijo como el primer servidor de la nación. Ese concepto es el que deberíamos promover. Es el que deberíamos promover, es el que deberíamos anhelar también, Quique, porque muchos de los jóvenes con los que yo converso tienen claro de que efectivamente también tienen una labor para con nuestra sociedad, tienen un compromiso para con nuestra sociedad. Y creo que eso también hay que promover e impulsarlo. Hablaste de rendición de cuentas. Resulta que las rendiciones de cuentas han terminado siendo algunas payasadas, ¿no? Y unas sacadas de vuelta a lo que realmente es rendición de cuentas. Yo conversé alguna vez con un ex representante del Defensor del Pueblo y él me dijo, una rendición de cuentas no es una rendición de cuentas si es que no están sentados allí con nombre propio las personas que pueden comprender y fiscalizar las cosas. Entonces, sale a hacer la rendición de cuentas una vez al año el gobernante regional y ahí deberían estar, pues, fiscales, el representante del Defensor del Pueblo, decanos de colegios profesionales, decanos o representantes de universidades que pueden comprender el discurso, mirar, desmenuzarlo y luego hacer críticas y ver si ha habido o no una rendición real de cuentas. La manera en que en Arequipa se evadía ese asunto era bajo el falso concepto de descentralización. Me voy y hago la rendición de cuentas en la Unión. Entonces, lo doy como un simple discurso, bla, 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 y nadie sabe finalmente qué es lo que estoy haciendo ni de qué rendí cuentas. Es cierto, esa estrategia es muy importante, Quique, pero es insuficiente, porque el gobernante, la autoridad, tiene la responsabilidad de justamente rendir cuenta a un nivel mucho más técnico frente a los conocedores de los temas, pero por sobre todo tiene que rendir cuenta a los ciudadanos, Quique. Por ejemplo, ¿cómo le dices a los ciudadanos de tus juntas vecinales que el problema de seguridad ciudadana ha avanzado en Arequipa? Sería importante que los alcaldes distritales y provinciales, ¿no?, se acerquen a sus juntas vecinales y le digan, hemos avanzado en esto, sin
ninguna complejidad técnica que pudiéramos nosotros, las autoridades, conocer, sino que le digan al ciudadano, mira, hemos resuelto este problema en tu barrio, en tu localidad. Esa rendición de cuentas de acercamiento a la población es la que también debe fortalecerse, Quique, porque efectivamente necesitas un espacio técnico mayor en donde debe haberse el debate, por supuesto, pero la mayor rendición de cuentas es desde la autoridad para con el ciudadano. Cosa y eso que no se está no existe, eso no No se hay. da, Quique. O sea, muchas de las autoridades que culminan este periodo, creo que sería muy importante que se acerquen a sus juntas vecinales, se acerquen a sus organizaciones de base y les digan a ellos, en el lenguaje más amigable, hemos avanzado en esto y vamos a ver cuántos más. Si nuestros partidos políticos nacionales son un descalabro, peor debemos pensar en la organización de los partidos regionales, No movimientos necesariamente. regionales. No necesariamente. ¿Por qué? El problema Odebrecht está afectando a todos los partidos nacionales, por lo menos a la mayoría. Los movimientos regionales terminan siendo las organizaciones mucho más cercanas a la población. Muchos de ellos con varias debilidades, con varios problemas. Pero eso no tiene que ser impedimento, Quique, a que tengamos la convicción de que es la política y el sistema democrático el mejor sistema que nos permita garantizar derechos. Porque si petardeamos todo, también petardeamos la democracia, Quique. Y en este país muchos todavía están convencidos de que las soluciones a los problemas tienen que darse a cargo de gobiernos autoritarios. Y hay que tener mucho cuidado en petardear la democracia. En un gobierno autoritario, no precisamente un militar, pero un gobierno autoritario, tú y yo no podríamos estar conversando de esto en televisión. Así es, y ese es un valor que tenemos que garantizarlo todos. Gracias, Ángel. Qué gusto. Ángel Manrique es representante del Defensor del Pueblo desde hace poco, pero le ha dado una dinámica realmente distinta a la Defensoría del Pueblo en esta parte del país. Nos vamos a una pausa y regresamos con Roger Falcón, gerente de La Venita, una de las más prestigiadas picanterías que hay en Arequipa, para hablar sobre las costumbres culinarias en Semana Santa. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.